en terapia física. Me desempeño como kinesióloga en el Centro de Rehabilitación Hirsch. En esta oportunidad voy a disertar sobre la intervención kinésica en pacientes con presbifagia. La presbifagia es el proceso degenerativo normal en sujetos sanos de edad avanzada, en donde aparecen cambios morfológicos en el mecanismo de la deglución. Tanto la correcta alineación postural como la interacción de deglución-respiración tienen un rol fundamental para que este proceso sea seguro. Entonces, definimos el control postural normal como la capacidad de controlar la posición del cuerpo en el espacio con dos propósitos, la estabilidad y la orientación. La estabilidad es la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación, y la orientación es la capacidad de mantener una relación apropiada entre los instrumentos corporales y el cuerpo con el entorno. Todas las tareas requieren un control postural, es decir, que cada tarea tiene un componente de orientación y otro de estabilidad para que la misma se realice de manera ordenada. En el control postural intervienen el sistema musculoesquelético y neural, con las sinergias musculares, el sistema sensorial, con los sistemas visuales, auditivo y vestibular, que nos dan la información respecto a la posición del cuerpo y su movimiento en el espacio. Y el sistema cognitivo es la estrategia para el desarrollo de la tarea. Estos tres sistemas confluyen en los mecanismos anticipatorios y adaptativos del control postural para lograr un movimiento organizado y con poco gasto energético. Entonces tenemos un individuo en un entorno con una tarea a realizar, que es en este caso la deglución. ¿Sí? El control postural entonces es la interacción de todas estas aferencias, ¿sí?, que el individuo adquiere. Tenemos el músculo esquelético con la amplitud de movimiento y la fuerza muscular, los sistemas sensoriales que nos dan la información de cómo está el cuerpo en el espacio, ¿sí?, y todas las estrategias y recursos cognitivos para el desarrollo de esta tarea. Entonces, existen cambios relacionados con la edad en los sistemas del control postural. Para empezar, tenemos el sistema motor, en donde hay una pérdida de la fuerza muscular entre los 30 y los 80 años. Además, existe mayor pérdida de las fibras tipo 1, que son las que intervienen en el control postural. Luego, tenemos la amplitud de movimiento alterada. Tanto la flexibilidad como la pérdida de movimiento pueden producir la característica postura en flexión que observamos muchas veces en un adulto mayor. Entonces, aquí en el gráfico tenemos las alteraciones que pueden aparecer en la postura. La cabeza inclinada hacia adelante, un aumento de la cifosis con una retracción de la cadena anterior, la flexión de cadera y flexión de rodilla. Respecto a las alteraciones que se producen en el tronco, acá es de suma importancia mencionar que se ve alterada la capacidad pulmonar anterior. El diafragma se ve en completa desventaja para poder traccionar. Además, el abdomen, que tiende a ser hipotónico, no permite una correcta expansión también del diafragma. Con respecto a los sistemas sensoriales, tenemos el sistema somatosensorial, en donde se pierden receptores y hay disminución de las fibras que llevan la información hacia la periferia. Por ende, la respuesta se ve enlentecida y comienza la interacción de todos los sistemas para generar los ajustes. Respecto a la visión, hay múltiples cambios en la estructura del ojo. Se pierde luz hacia la retina y hay una disminución de la agudeza visual. El sistema vestibular se ve afectado también con una reducción de hasta el 40% hacia los 70 años. Este es el sistema de referencia que regula el somatosensorial y la visión, y es el que genera los ajustes automáticos cuando aparecen las amenazas de equilibrio. Entonces, se puede definir a un déficit multisensorial cuando se describe la pérdida de más de un sentido importante para las funciones de equilibrio y movilidad.
Habiendo definido el control postural normal y teniendo en cuenta las alteraciones que aparecen con la edad, podemos plantear una evaluación del paciente. Es importante en primera instancia evaluar todos los rangos articulares y la flexibilidad, tanto del tronco como de los miembros superiores, que van a ser los que van a ejecutar la tarea, y la cadera para una correcta alineación en la posición descendente. Y además tenemos la escala de Medical Research Council, que es la escala que usamos para objetivar la fuerza muscular. Para resumirla, evalúa en la extremidad superior la extensión de muñeca, la flexión de codo y la abducción del hombro, y en la extremidad inferior la dorsiflexión de tobillo, extensión de rodilla y flexión de cadera. Bien, tenemos un valor máximo de 60 puntos que podemos obtener cuando hay un movimiento activo total contra resistencia, un valor mínimo de 0 cuando hay ausencia de contracción muscular. Bueno, como ya mencionamos, en las posturas, digamos, sifóticas que adquieren los adultos mayores, se ve alterada la capacidad pulmonar y la mecánica del diafragma. Entonces, así como objetivamos la fuerza muscular, podemos realizar mediciones estáticas en donde medimos tanto la presión inspiratoria máxima, que es una evaluación de la fuerza diafragmática, y la presión expiratoria máxima, que evalúa los abdominales y los intercostales. Para dichas medidas usamos este manovacuómetro, que es muy similar al manómetro de presión, con una válvula unidireccional. Tenemos valores normales, tanto para la Pimax, que es la presión inspiratoria máxima, como para la Pmax, que digamos, son diferentes en los hombres y las mujeres, sobre todo por el biotipo y la contextura. Para evaluar las presiones, el paciente tiene que estar sentado, se evalúa con una boquilla bucal, y para la presión inspiratoria máxima se le pide al paciente que largue todo el aire y luego tome con la máxima fuerza todo el aire que pueda. Se realizan tres maniobras y se elige la mejor de las tres. Y para la presión expiratoria máxima, se le va a pedir al paciente que tome todo el aire que pueda y de ahí lo largue brusco sobre la boquilla, y se va a medir la fuerza de los músculos intercostales y abdominales. Bueno, los valores de referencia son 75 centímetros de agua si hablamos de la Pimax para los hombres y 50 centímetros de agua para las mujeres. Y respecto a la Pmax, tenemos 100 centímetros de agua para los hombres y 80 centímetros de agua para las mujeres. La Pimax, como dije, evalúa la fuerza diafragmática y se correlaciona con la capacidad de tener una ventilación adecuada. Y la Pmax se correlaciona con la capacidad tusígena. Respecto a la capacidad tusígena, también tenemos el pico flujo tosido, que es el parámetro que se correlaciona de mejor manera con esta capacidad y con la eficacia para poder eliminar las secreciones de la vía aérea. Aquí a la derecha tenemos el dispositivo que utilizamos. También la técnica se realiza ubicando la boquilla en la boca, con un clip nasal para evitar fugas. Tenemos valores normales que son mayores a 270 litros minutos, y valores inferiores a este número sugieren entrenar y asistir a la tos. El punto de corte son 160 litros minutos, que se correlaciona con una incapacidad para eliminar las secreciones de la vía aérea. La técnica es muy parecida, el paciente tiene que estar sentado con los brazos apoyados sobre las piernas,
y se le va a pedir que haga una inspiración máxima y que sople por la boquilla. Se registra el valor que marca ese puntito rojo que tenemos ahí, que se desplaza con el flujo de aire. Y también se pueden repetir hasta 3-4 veces, y se anota el valor que mejor, digamos, dio. Bueno, habiendo objetivado la fuerza muscular y las capacidades pulmonares, es muy importante no olvidarnos del fortalecimiento muscular. Como mencionamos antes, el adulto mayor va perdiendo fuerza muscular, tanto por la parte nutricional como por el proceso degenerativo propio de la edad. Entonces es muy importante mantener flexible, sobre todo, la cadena anterior y el tórax para favorecer así la apertura y que los patrones ventilatorios sean adecuados, y la movilización y fortalecimiento de los miembros superiores. También se puede trabajar todo lo que es el equilibrio estático en bipedestación, para favorecer así las reacciones de enderezamiento y los ajustes posturales. Y las actividades de coordinación y disociación de cinturas van a favorecer todo lo que es las actividades de la vida diaria y van a enriquecer el desempeño del adulto. Bien, respecto a los patrones ventilatorios y a la asistencia oxígena, es muy importante trabajar con patrones diafragmáticos a capacidad pulmonar total para prevenir hipoventilación y las complicaciones que esta trae, por ejemplo, las atelectasias. Para ello, más allá de los patrones, digamos, diafragmáticos, que son técnicas manuales, tenemos el incentivador volumétrico, que es un dispositivo que trabaja con volúmenes pulmonares e incentiva mucho a los pacientes porque se les determina un flujo que tienen que manejar y, bueno, soplan por la boquilla y van teniendo como motivación en llegar al volumen que se le estipula. Y después, algo muy importante es mantener la vía aérea permeable para evitar las complicaciones que puede haber en la presbifagia, por ejemplo, la broncoaspiración. Entonces tenemos las técnicas de inspiración forzada para favorecer el clearance de las secreciones y, como dije anteriormente, mantener la vía aérea permeable. Bueno, como para ir cerrando, podemos concluir que el control postural normal nos introduce el patrón propio del envejecimiento y las consideraciones que con esto tenemos que tener. Entonces, por ejemplo, es integrar el sistema somatosensorial, el visual y el vestibular con el músculo esquelético para poder realizar tareas eficaces y ordenadas. Esto además nos guía para una evaluación detallada, las capacidades pulmonares, la fuerza muscular y los rangos articulares, y así poder establecer un plan de tratamiento acorde al paciente para lograr objetivos como un movimiento económico, un desempeño en las actividades de la vida diaria con menor gasto energético y la autonomía e independencia del adulto mayor. Así vamos a evitar los riesgos asociados, como la broncoaspiración, en una alimentación poco eficiente. Y cabe destacar que el trabajo interdisciplinario hace mucho más enriquecedora la rehabilitación para el paciente. Bueno, muchas gracias por el espacio, agradezco a la Asociación Argentina de Disfagia y a la doctora María Vitti por convocarme para disertar. Muchas gracias.